Ya habían pasado 3 semanas que habíamos sepultado a mi tío Pancho, cuando la familia se había vuelto a sumir de luto. La tía Rosario se puso mal, se la llevaron a la ciudad, pero no alcanzaron a llegar y se les murió en el camino junto con el niño que llevaba en su vientre. Ya para nosotros era mucha muerte, mucho difunto en la familia. La verdad es que nadie asociaba lo que había sucedido con mis tíos, pero a los 5 años nos volvió a dar otra mala racha de mala suerte en la familia. Relatos Paranormales Oficial. La primera vez que escuché los rumores, pensé que eran simples historias que mi familia contaba sobre la tía Aida. Exageraciones, habladurías y quizás envidia por parte de ellos. Pero conforme crecí, todas las piezas empezaron a encajar, y lo que era un simple chismorreo se convirtió en una verdad que ya no se podía ignorar. Mi tía Aida, la bondadosa mujer que siempre tenía una sonrisa amable, cariño para sus sobrinos, había hecho cosas muy malas sobre nuestra familia durante décadas. Muy buenas tardes a toda la comunidad de este canal. Me presento, me llamo Leonardo Calderón. Uno nunca espera que un familiar muy querido y respetado haya recurrido a la brujería para dañar a su propia sangre. En nuestro caso, hubo varios desenlaces fatales en la familia. Cuando toda la verdad salió a la luz, nadie supo cómo tomar aquella situación. Enojo, odio, coraje y, ¿por qué no?, hasta de matar a esa persona que tanto daño hizo. Aida era la hermana menor de mi madre, una persona discreta en las reuniones familiares. Nunca se casó ni tuvo hijos, pero siempre estaba presente en las fiestas de cumpleaños de todos los niños, ayudando en lo que hiciera falta. En las navidades, sus regalos eran generosos, su actitud siempre amable y cariñosa. Era la tía que todos adoraban, la que traía dulces para los niños y escuchaba pacientemente los problemas de los adultos. Pero detrás de esa fachada dulce se escondía algo que hasta el día de hoy nadie sabe por qué hizo tanto daño. Todo comenzó, según lo que me contaron, poco después de que ella sufriera un desengaño amoroso en su juventud. Había estado profundamente enamorada de un hombre que finalmente se casó con otra mujer. Solo no se presentó el día de la boda. Desde entonces, algo cambió en ella, aunque nunca lo demostró abiertamente. Quienes la conocían mejor decían que su mirada se volvió diferente. No mostraba sentimiento alguno y su sonrisa al principio parecía forzada, pero al cabo de un año en el que la tía Aida le había guardado luto a aquel amor enterrado en el recuerdo y la amargura. Mi madre contaba que en ese tiempo se vistió de negro, aunque muchos intentaron averiguar el motivo por el que la habían dejado plantada ese día de la boda. En la familia trataron de guardar las apariencias por el desplante hecho, pero cuando alguien preguntaba directamente a la tía, esta persona enfermaba de gravedad. No fallecían, pero no les quedaban ganas de volver a intentar a preguntarle. Mi tío Pancho fue el primer hijo, luego mi madre y 3 hermanos más. La tía era la más pequeña de los hermanos. El tío Pancho ya estaba casado para el tiempo de los hechos, al igual que mi madre. Y en los siguientes años de que la tía no se casó, todos lo hacían menos ella, hasta que los años pasaron y ya se le consideraba una solterona, aunque tuviera apenas 27 años. Sus hermanos
contando a mi madre, tenían el pensamiento de que, al no verse casado, su obligación era quedarse en casa de sus padres para cuidarlos y estar pendientes de ellos. Obligada a encerrarse, a quedarse en ese pueblo, servir a quienes llegaran a visitar a sus padres. Pero a pesar de su tranquilidad y pasividad, no permitió que la usaran a su gusto, y ellos vivieron sus vidas con sus familias. Ella se fue del pueblo e hizo su vida. No se dejó amarrar por nada ni nadie. A los 5 años regresó cuando el abuelo falleció. Su madre yacía en una silla de ruedas. Fue entonces que decidió quedarse, y todos opinan que ojalá no lo hubiera hecho, que solamente sepultara a su madre y que se haya ido y no regresara. Y es aquí en este punto de la historia que vuelvo casi al inicio de esta, pues fue cuando la tía Aida se volvió la tía favorita de todos. Todos queríamos que ella estuviera presente en los momentos felices de nuestra niñez. Las niñas fueron las que más gozaron de su presencia, pues todas fueron sus ahijadas en lo que a primera comunión se refería. Pero también los varones tuvimos ese privilegio, ya fuera madrina de graduación y los 15 años. A los 2 años de que ella volvió, la abuela cambió los derechos a las tierras de siembra, así como a los de su casa a nombre de su hija menor. Se rumoraba que esas tierras, el abuelo, se las había heredado en vida, pero la abuela cambió el testamento a beneficio de Aida. Esto porque todos sus hijos se habían casado, menos ella, y aparte que le dejaba un techo donde refugiarse y que esa era su voluntad. Mi madre asegura que, aunque ella no la veía de buena manera, mi padre le hizo ver a todos que era lo mejor, pues a cada uno les había dado un techo a sus propias familias y que al quedar Aida en la casa grande, todos podrían visitarla sin que se vendiera a otra persona. Era muy extraño todo, aseguraba mi madre, pues aunque no estuvieran de acuerdo, nadie podía decir algo o expresar su desacuerdo. Solo entre ellos mismos se hablaban del asunto. Todos decían y opinaban, pero al intentar contradecir lo que ya estaba estipulado, todos se quedaban callados. Después de la muerte de la abuela, las cosas siguieron igual, o eso se aparentaba. La racha de mala suerte se dejó venir cuando menos lo esperaban. Ya de esto habían pasado 15 años de la muerte de la abuela, cuando el tío Francisco, sin pedirle permiso a su hermana, rentó unas hectáreas de ella. Esto trajo problemas a la familia, pues no solo por la renta de aquellas tierras, sino que al que se le habían rentado, le dijo a la tía que su hermano le debía una fuerte cantidad de dinero, y que éste había firmado unos documentos poniendo al frente los terrenos de ella. Las discusiones no se hicieron esperar entre los hermanos, pero cuando se estaba llegando la fecha de que mi tía estaba por perder las tierras porque el tío Pancho nunca hizo algo para pagar la deuda con ese señor. Pero una tarde, aquel hombre llegó con los documentos firmados por su hermano, y aquí les aseguro que se pusieron extrañas las cosas en la familia, porque aquel hombre a los pocos días falleció cuando se cayó de uno de sus caballos. Se contó que nadie pudo hacer nada por aquel pobre hombre, pues no conforme el animal lo pisoteó hasta mandarlo al otro mundo. La familia fue a ver a Aida para supuestamente reclamar que las tierras pasaban a ser de ellos, pero como ella tenía aquellos papeles, nadie de aquella familia pudo hacer algo para quitárselas. Pero la cosa no terminó ahí, pues el tío Pancho ya estaba haciendo sus sinvergüenzadas por otro lado, justamente con esos mismos terrenos. Para las fiestas en el pueblo, mi tío Pancho
Ya tenía varios días empinando el codo, pero la verdad es que ya en su rostro tenía la muerte pintada, por lo que en la madrugada encontraron su camioneta del tío dentro de un canal de riego. La noticia de la muerte de Pancho fue como un balde de agua fría para todos en la familia. Recuerdo cuando llegaron con el cuerpo a casa de la tía Cecilia. Nunca había visto a un muerto, y esa fue la primera vez. Su cuerpo estaba muy frío, su piel pálida y sin un rastro de color en ella. Mi padre dijo que eso era porque su cara había quedado sumergida en el agua. Verán, aquel accidente parecía ilógico, pues el canal de riego son apenas unas zanjas al costado de las tierras de siembra. Cuando nosotros fuimos al lugar de los hechos, pensamos que había caído en el canal que se encontraba al otro costado de la carretera. Este es más grande. Por la noche se veló el cuerpo en casa de la tía Aida. Todo era silencio, y a pesar de que en mi tierra, Sinaloa, en los velorios se lleva un conjunto de música para que acompañe a los dolientes con la música favorita del difunto, no la hubo hasta el día siguiente que lo llevamos a sepultar. Ya en el cementerio, mi tía Rosario se acercó a Aida y le dijo que eso era su culpa, pero todos le tomamos a mal el reproche. Mi tía le dijo que mejor se tranquilizara, pues eso no le hacía bien a ella y a su bebé. Ahí las cosas se calentaron. Esto nadie me lo contó. Yo estaba cerca de mis tías cuando Rosario se burló de su cuñada, diciendo que era algo que ella jamás tendría, un hijo, pues estaba seca por dentro. El rostro se ensombreció unos instantes en el rostro de Aida, pero rápidamente compuso y le contestó que no necesitaba hijos, pues tenía muchos sobrinos. De haber sabido mi tía Rosario que no era bueno meterse con su cuñada, se hubiera quedado mejor callada. Ya habían pasado 3 semanas que habíamos sepultado a mi tío Pancho, cuando la familia se había vuelto a sumir de luto. La tía Rosario se puso mal, se la llevaron a la ciudad, pero no alcanzaron a llegar y se les murió en el camino junto con el niño que llevaba en su vientre. Ya para nosotros era mucha muerte, mucho difunto en la familia. La verdad es que nadie asociaba lo que había sucedido con mis tíos, pero a los 5 años nos volvió a dar otra mala racha de mala suerte en la familia. Ya para ese tiempo yo tenía más de 20 años y comprendía mal las cosas que pasaban, y no cuando mis tíos habían fallecido en aquellos años. La tía Raquel tuvo un problema de salud, siempre tan fuerte y llena de energía. La salud de la tía empezó a apagarse de forma inexplicable. Primero fueron pequeños malestares, una fatiga que no parecía ceder ni con el descanso. Luego, la pérdida de apetito, y su piel se tornó pálida y delgada. Al verla, me recordó mucho al tío Pancho. Aunque todos intentábamos animarla, la tía Aida se ofreció a cuidar de ella mientras mis primas iban a la escuela por las mañanas y mi tío trabajaba en la universidad. Pero al cabo de 2 meses, nada de esto parecía funcionar. Los médicos no encontraban razón alguna para su deterioro tan rápido en su cuerpo. Las pruebas que le hacían cada 15 días arrojaban datos normales, pero su cuerpo contaba otra historia. Aunque todos nos dábamos ánimos, la mirada en mi tío delataba la misma impotencia que sentíamos todos. Las noches en mi casa se llenaban de susurros, rezos desesperados que hacía mi madre por su cuñada. Cuando íbamos a verla, tratábamos de fingir que todo estaba bien para no preocuparla, pero al verla tan delgada, parecía un esqueleto postrado en una cama. Esa imagen nos perforaba el alma. Cada día que pasaba,
ella se consumía un poco más. Una noche, mi prima Felicia llegó a avisarles a mis padres que se llevarían a mi tía a la clínica y que sus hermanas se quedarían solas en casa. Yo y mi madre nos fuimos a dormir con ellas. Cuando llegamos, Anita le dijo a mi madre que la acompañara a la habitación donde dormía mi tía. Cuando entramos, el cuarto olía muy mal, y Anita le dijo que se acercara a ver lo que habían encontrado al cambiar las sábanas de la cama de su madre. Descubrieron algo que nos hizo estremecer. Un pequeño bulto bajo el colchón. Al levantarlo, encontraron un paquete envuelto en tela negra, cerrado con nudos y manchas rojizas secas. Dentro había cabellos enredados, pequeños huesos y pedazos de lo que parecía ser cera moldeada en formas grotescas. Mi madre supo en ese momento que era brujería. No dejó que nadie lo tocara y nos explicó que al día siguiente iríamos a ver a don Jacobo para que él viniera a la casa y se llevara eso. Sentía que mis manos temblaban mientras veía con atención aquel hallazgo, y mi madre, con el rostro desencajado, nos ordenó no tocar nada más. Mi prima lloraba en silencio y yo sentí un nudo en el estómago que amenazaba con darme un dolor fuerte. En el fondo sabía que eso era brujería. Muy temprano mi madre y yo fuimos a casa a cambiarnos e ir con don Jacobo. Pero antes, llamamos a mi prima para saber el estado de mi tía. Ella dijo que estaba muy mal y que los médicos estaban haciendo todo lo posible por mantenerla con vida. De donde vivimos son 2 horas para llegar con ese señor y esperar para ser atendidos. Mi madre, en una bolsa negra, había colocado lo que habían encontrado mis primas. Don Jacobo, al verlo, nos comunicó que eso era brujería muy fuerte y que era para destrucción y muerte. Mamá le contó lo que desde hace tiempo mi tía venía sintiendo. Don Jacobo no nos preparó para lo que nos dijo. El anciano le dijo a mamá que sus hermanos y sus esposas tenían una maldición, así como sus 2 hermanas, excepto ella y mi padre. Esto porque mi padre siempre les mostró cariño y respeto a la persona que estaba haciendo el daño, y a ella por ser la hermana favorita. Mi madre no comprendía las palabras del brujo. Yo, en cambio, sí lo hice. Don Jacobo nos comentó que los abuelos habían tenido la culpa que su hija no se hubiera casado. Esto porque fueron egoístas, no querían pasar su vejez solos, y por medio de un trato con un hombre del pasado, a quien le dieron mucho dinero para que no se casara con su hija, el hombre aceptó y se fue del ejido, dejando a Aida vestida con el ajuar de novia. Por eso ella se había ido del pueblo para tratar de comenzar de nuevo, lejos de todo lo que le recordaba a aquel hombre, pero los caminos siempre te llevan a lugares donde te revela la verdad, y ella se enteró de lo que habían hecho sus padres. Es por eso que, a la distancia, enfermó a su padre y dejarlo en cama hasta su muerte, y amarró a su madre a esa silla para que ésta no intentara huir de la casa y castigarla con palabras que había descubierto lo que habían hecho. Tratando de enmendar su error, puso todo a nombre de Aida, y eso molestó a sus hermanos, sobre todo a Pancho, pues debía mucho dinero y esas personas no perdonan. El que mi tía Rosario le haya dicho que nunca sería madre no la ofendió, sino que el hijo mayor de esta era de aquel hombre con el que un día se iba a casar. Y ahora su otra hermana enferma, lamentablemente él no podía hacer nada por ella, ni por sus otros 2 hermanos. Los trabajos de brujería estaban hechos y no había forma de deshacerlos.
Si ella lo intentaba, la maldición era muy fuerte, y aparte que a ella no le correspondía meterse en algo que no estaba destinado para ella y su familia. Prácticamente, mi madre y yo regresamos con las manos atadas al ejido. Mi tía Raquel no tardó mucho en el hospital, pues falleció a los 2 días. Y sí, justamente como don Jacobo se lo dijo a mi madre, uno a uno de sus hermanos fallecieron de manera trágica. El tío Rodrigo falleció en medio de fuego cruzado. Estaba en el sitio y la hora equivocada. Mi tío Leopoldo tomó la puerta falsa. Una mañana lo encontraron en su casa colgado. Mi madre tiene 87 años y de todos sus hermanos es la única que sobrevive. La tía Aida falleció hace ya varios años. El forense dijo que se había quedado dormida, que no había sufrido y que ni siquiera sintió la muerte cuando le llegó. Han pasado ya muchos años desde que pasó todo eso y ya hay nuevas generaciones en las familias de mis tíos. Afortunadamente, la maldición fue para ellos y no sus hijos. Yo, después de haberme enterado de lo que hizo la buena tía, ya no sentía aquel cariño ni admiración por ella. Traté de visitarla poco, siempre con la excusa del trabajo y los estudios. Hice mi casa lejos del ejido. No quise que mis hijos y mujer tuvieran trato con ella. Y si ella se enteró de eso por medio de sus brujerías, no me importó, pues yo también busqué protección con otro brujo. Pero esa ya es otra historia. Gracias por compartir mi experiencia. Historia escrita adaptada por nuestra amiga la Tenebrosa para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al canal de WhatsApp. El enlace se encuentra en la descripción del video. Y recuerden que ya tenemos nuevo número. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.